El día de hoy, como ustedes saben, dentro de los procesos que se mantienen en cada uno de las empresas que se encuentran sujetas a auditoría externa, aparte de lo que se tiene el informe de auditoría externa, la carta de recomendaciones o carta a la gerencia que se maneja, tenemos uno de los elementos importantes y un usuario adicional de esa información financiera y que está específicamente relacionado al tema de los impuestos. Es así que desde hace varios años atrás, el Servicio de Rentas Internas ha establecido que se debe proceder a entregar el informe de cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, siempre queda la gran inquietud que a veces preguntan, ¿quién es el responsable de tales informes? Y claro, el responsable de la preparación de los anexos, como ustedes bien lo conocen, la preparación recae en el contribuyente. La preparación es del contribuyente. Entonces, ¿qué pasa con el tema del auditor? ¿Qué hace el auditor? El auditor obviamente revisa dentro del alcance del proceso de auditoría externa y tiene que proceder a emitir su dictamen con respecto a estos anexos. Entonces, lo que debemos de ver claro es que el contribuyente debe prepararlos, el auditor debe revisarlos y debe revisarlos en función del marco de lo que procedió a hacer el dictamen de auditoría externa. Y claro, ¿qué es lo que ha venido pasando? Estos informes, al momento que se van actualizando para el año 2021, hubo actualizaciones en función de la información que la Administración Tributaria considera pertinente que el contribuyente puede aportar a la base de datos que ellos mantienen. De hecho, ellos ya mantienen un sinnúmero de información y lo que conlleva esto es a completar esa información para que puedan hacer el análisis respectivo de cada uno de estos informes. ¿Qué ha habido de cambio importante que pudiera repercutir a este informe del 2021? Y dentro de los aspectos importantes, usted va a decir, oiga, en transacciones, ¿qué hubo? ¿Qué ha cambiado con respecto al tema tributario? Y uno de los principales puntos que cambió fue el tratamiento de la jubilación patronal y desahucio. Eso tuvo un efecto y el efecto que usted tuvo en impuestos también va a verse reflejado a nivel de tema de activos y pasivos por impuestos diferidos, y esos activos por impuestos diferidos también el fisco tiene que revisarlos para ver si efectivamente están cumpliendo de una adecuada normalidad. Otro de los aspectos importantes es que para el 21 usted también tuvo otro régimen. Y tuvo el régimen de microempresas. Acordémonos que Ecuador tiene varios regímenes para liquidar el impuesto a la renta. El principal es el régimen general y posteriormente ha tenido este régimen de microempresas, con lo cual varias de las empresas, al ser consideradas menores a los ingresos de 300,000, estaban sujetos a este régimen y por ende, si bien es cierto, tenía que completar el formulario 101, pero su liquidación del impuesto a la renta era diferente. Y es así que en función de esto se han presentado cambios en el tema de los diferentes anexos que vamos a revisar, y lo que vamos a revisar son los aspectos que usted debe considerar a incluirlos para que cuando empiece a llenarlos usted tenga claro de qué información está adecuando o proporcionando al servicio de rentas internas. Si usted tiene alguna inquietud o alguna pregunta en la medida que vayamos desarrollando, revisando los anexos, pues me las hace saber para irles solventando para que en la medida de que vayamos avanzando en la revisión de cada uno de los anexos, podamos ir solventando esas inquietudes y no regresemos posteriormente a un anexo que ya lo hemos analizado. Entonces, ¿qué vamos a revisar en los anexos? Uno, si hay algún aspecto importante que debamos tratarlo en ese anexo. Y dos, los cambios que se hayan presentado en el anexo van a estar en color amarillo. La primera pregunta, si se mantienen las fechas que son para el ICT en el mes de julio. Excelente.
Vamos. La administración tributaria a usted nos pone ya un índice de ciertos anexos que son los que necesariamente debemos completarlos. Y yo lo que les sugiero siempre a las personas de las empresas o al departamento contable es que cuando vaya a empezar a llenar los anexos, primero se guíe en el índice de los anexos porque usted sabe que hay anexos que puedan aplicarlos o no. Tal es el caso y vamos a irlo por, digamos, eliminando, por decirlo así, que hay anexos que son específicos o especializados. Por ejemplo, hay anexos que efectivamente están relacionados al sector minero y deberíamos preguntarnos cuántos de ustedes trabajan en el sector minero o para el sector petrolero. Entonces, ahí ya sabemos que algunos anexos no son aplicables a todas las industrias y en consecuencia esos anexos a usted ya le disminuye la carga de trabajo. Asimismo, hay anexos que específicamente se refieren probablemente con operaciones del exterior con los cuales usted haya aplicado convenios para evitar la doble imposición, o principalmente tenga usted pagos hacia afuera o recibe pagos del exterior, tomando en cuenta que esto por lo general no todas las compañías tienen como procedimiento hacer este tipo de operaciones o aplicar el tema de convenios para evitar la doble imposición. Así también tenemos el tema de impuestos a la salida de divisas, que obviamente pueden haber empresas, principalmente las que pueden estar ligadas, que son importadoras o exportadoras, entre las más que utilizan el pago de este impuesto de salida de divisas. Sin embargo, de esto hay empresas que se manejan localmente y que no tienen mayor transaccionabilidad hacia afuera, pues va a ser no tan la carga de información que debe de llenar. Y asimismo, tenemos otro anexo y en el cual la administración tributaria, y este anexo es nuevo, es el tratamiento del impuesto a la salida de divisas, con el cual ahora sí, este anexo es nuevo y empieza a revisar el tema de las compensaciones, que cuando llevemos a ese anexo vamos a explicar un poquito cuál era el procedimiento que se está revisando y al parecer cuál es el procedimiento que la administración tributaria hoy por hoy está atendiendo en los reclamos para la posible devolución. Hay otros anexos que van a ser los últimos anexos que los van a llenar ustedes en el 2021. Acordémonos que hubo la reforma el 30 de noviembre del 2021, en donde fueron eliminando ciertas deducciones adicionales, con lo cual necesariamente estos anexos para el año 22 van a tener cambios porque se han eliminado. Uno de los anexos de los cuales la mayoría de las personas nos dicen, mira, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema que yo tengo? Es el problema del anexo 8 y principalmente en poder determinar el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido, puesto que, claro, el anexo sí está diseñado en función de lo que dice en el método basado en el balance y muchas veces las personas de contabilidad tienen dificultad en determinar cómo llego a esa base fiscal, cuando esa base fiscal obviamente no es un valor que probablemente esté en libros, con lo cual se les ocasiona dificultades y lo que deben de tener claro es que probablemente para justificar esa base fiscal van a tener un anexo. El tema de diferencias permanentes que aplicaríamos para aquellos que están en un régimen general, tema de los gastos atribuibles a los ingresos exentos y incluye el tema de régimen de microempresa, una conciliación tributaria y eso es lo principal que vamos a revisar. Entonces, vamos a empezar a analizar qué es lo importante del anexo 1 para que usted lo pueda visualizar y en función de eso, si tiene alguna inquietud, lo analicemos. Bueno, el anexo 1 básicamente es una información general de la persona o del ente que ha sido auditado. Principalmente esta información no es de difícil
llenado, piden datos del contribuyente, datos de quien ejerce la representación general. Y aquí hay algo nuevo que las empresas han optado en los últimos años. No sé si ustedes han visto que ahora el representante legal de una compañía a su vez es otro representante legal. Entonces, claro, cuando hay esta situación, yo tengo que llegar efectivamente a ver quién es el representante legal de la otra compañía, teniendo en cuenta de que en la otra compañía siempre la representación legal debe estar por una persona natural. Entonces, la pregunta es, ¿puede una empresa ser representante legal de otra? Sí, pero claro, tengo que llegar posteriormente a donde la persona natural efectivamente sea representante legal de la otra compañía. Entonces, es una práctica que se está optando y es de esta manera como va. Cuando hay datos del apoderado general o especial, efectivamente hay datos del apoderado general especial. Recuerden que para usted tener un poder, lo que principalmente se tiene es la capacidad de tener la representación judicial o extrajudicial, que es lo que le hace a usted representar a una compañía. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que usted tenga la capacidad de contraer obligaciones a nombre de la compañía. Porque muchas veces pueden haber poderes que no necesariamente les dan la representación general o especial de una compañía para poder aplicar este tipo de representaciones que les acabo de decir, judicial y extrajudicial. Nos piden los datos del contador y obviamente también recordemos que al final del día pueden haber empresas que dan servicios de contabilidad, pero sin embargo al final del día quien lleva la contabilidad es una persona natural. ¿Y qué es lo que le dicen aquí? Aquí ya empiezan el SRI a determinar ciertos elementos. ¿En qué sentido empieza a determinar ciertos elementos? Cuando usted probablemente es una contadora de grupo. ¿Y por qué en este sentido? Pues que si sabemos que somos contadores de grupo, posteriormente vamos a ver que pueden haber temas de anexos de precios de transferencia, temas de informe de precio de transferencia, con lo cual la administración tributaria ya tiene información de quién es la persona a cargo de las empresas que probablemente estén bajo ese esquema. Nos piden si es que usted ha tenido datos de la asesoría fiscal, asesoría tributaria, teniendo en cuenta aquí hay que tener mucho cuidado y por qué le piden si el asesor es tema de grupo. Acordémonos que el auditor por concepto solamente puede estar dedicado al tema del servicio de auditoría y no tendría como concepto el tema de poder brindar servicios de asesoría. Entonces, ahí puede tener un tema de romper la independencia, considerando que si soy auditor de la compañía A y después quiero ser asesor de la compañía B y de la compañía C, y entre estas hago relaciones de intercompany, transacciones intercompany, se vería sesgada la posición del auditor frente a al grupo o al núcleo de las empresas, y es por eso que le piden a usted que revele quién es su asesor. Si es que usted ha tenido transacciones mayores a 15 millones de operaciones, ya sean de activos, de pasivos, de ingresos o egresos, tal como dice la norma, usted estará sujeto a un informe de precios de transferencia que tiene que ser entregado ante la administración tributaria y también tome en cuenta de que usted puede tener una exención a este informe de transferencias siempre y cuando su carga tributaria sea mayor al 3%. Entonces, esos aspectos debe tener en cuenta al momento de hacerlo. También tenemos aquí que si es que usted tiene personas, sociedades que le han dado los servicios de representación o patrocinio legal, es decir, si usted se encuentra en algún tema de litigios o juicios con la administración tributaria, le está pidiendo
a usted que reporte quién le está patrocinando, quién le está representando, para que la administración tributaria conozca cuáles son sus abogados. Adicionalmente, tenemos en cuenta que si usted está en un juicio dentro de la administración tributaria, suele suceder de que de lado y lado, tanto de la administración tributaria como por parte del propio contribuyente, tienen que responder ciertos exámenes o ciertas preguntas que emite el juez, para lo cual cada una de las partes presenta a lo que se conoce como peritos tributarios. En consecuencia, a usted le están preguntando si es que dentro de ese proceso a usted ya le abrieron un término de prueba y en el cual tiene que presentar un peritaje. ¿Quién es el perito tributario que está a cargo de eso? Y obviamente acá tenemos los datos del auditor externo, que puede ser una persona natural o jurídica, que para este año estaría ejerciendo, y lo que le está preguntando, ¿no es cierto?, si es que está prestando otros servicios al grupo. Nuevamente, es para ver si es que en la parte de arriba, en algún momento, usted puede estar relacionándose o como auditor o como asesor dentro de esta información general. Me están preguntando si incluyen casos de litigios, inclusive la deducción de valores. No, recordémonos que un litigio es cuando ya está dentro de un tema de juzgado. En el tema de la devolución de valores solamente son o devolución de solicitud de pago en exceso o solicitud de pago indebido, y como conocemos, eso no requiere ni firma de abogado en una etapa inicial, solamente la firma del representante legal. Ok. ¿Hasta ahí alguna inquietud con respecto a este primero? No. Excelente. Sigamos. ¿Qué pasa con el anexo 2? Recordemos que aquí pueden darse dos situaciones. El anexo 2 básicamente me dice, ¿sabe qué? Este es un seguimiento de las recomendaciones de aspectos tributarios del ejercicio anterior. Entonces, vamos a ver. Primero, debemos de tener en cuenta que quiénes son los obligados a que tienen que realizar auditoría externa, y en un inicio tenemos aquellos que tengan activos mayores a los 500,000. Entonces, claro, si yo soy una empresa que en el año 2020 no tuve recién mis primeros activos mayores a 500,000, el 21 estaba obligado a auditoría. Y si el 21 estaba obligado a auditoría, ¿qué va a pasar con respecto a este anexo? En este caso, el anexo no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque usted no tenía la obligación de auditoría externa del año anterior. Tenemos una pregunta. Dicen, si tuve dos gerentes en el periodo, ¿va solo el que firma balances? Ok, acordémonos que los responsables de los estados financieros son aquellos que van firmando en el formulario 101. Entonces, ¿quién debería estar en la firma de esto? Sería el responsable que tuvo por el periodo fiscal del ejercicio 2021 y sería el último que estuvo al momento de subir el balance. Listo. Entonces, caso 1. Yo en el año 2020 superé los activos mayores a 500,000. En el 21 tengo obligación de auditoría. Me aplica el anexo 2. El anexo 2 no me aplica porque no tenía la obligación. Yo en el 2020 ya tuve auditoría, ya había auditoría. ¿Aplica el anexo 2? Sí, sí aplica. Pero claro,
Acordémonos que hay la parte de la carta de recomendaciones tributarias. Entonces, ¿cuál es la obligación? Y este anexo es del auditor. ¿Cuál es la obligación? Realizar el seguimiento. Como auditores debemos realizar el seguimiento. Y aquí es algo muy importante. Recuerde, el auditor revisa la información, pero nosotros como auditores no somos ente determinadores. Si bien es cierto, nosotros podemos encontrar probablemente que hay un gasto no deducible que no haya sido considerado en la conciliación tributaria, pues nosotros mencionamos que probablemente no está a la base legal, pero nosotros no somos ente determinadores como para poder sesgarnos o juzgar esa situación. Por eso siempre nos piden que si hay alguna diferencia detectada. Entonces, diferencia detectada no consideraron bajo nuestro criterio, bajo algún artículo de la ley, que no ha sido considerado y obviamente la compañía es la responsable si la considera o no. Dentro del seguimiento que hace el auditor, obviamente, ¿cuál es la manera de cómo se puede subsanar en esto? Recordémonos que principalmente pueden haber que el auditor encuentra diferencias y estas diferencias pueden ser positivas o negativas. Pero positivas y negativas ¿para quién? Para la administración tributaria. Pregunto, si fueron positivas, es decir, que la administración tributaria espera cobrar, el seguimiento que deberíamos hacerlo obviamente debería ser que haya una declaración sustitutiva. Preguntan que si toda observación se revela o hay alguna materialidad. A ver, vamos. Hay una materialidad que es para impuestos. Perdón, hay una materialidad que hay para preparar los estados financieros. Y esa materialidad que se sirve para preparar los estados financieros en función de la auditoría que realiza el auditor externo es para los errores que pueden soportar los estados financieros. Pero para impuestos no hay materialidad, porque el fisco puede decirle, oye, para mí son $1,000 que yo necesito cobrar, y por eso le pide la diferencia que sea detectada o no. Entonces, materialidad para el enfoque o la metodología de auditoría, sí la hay, pero esa materialidad está enfocada a que pueda tener un efecto no en los estados financieros al tema de razonabilidad. Para el tema de impuestos, yo diría que no hay materialidad. Yo reporto la diferencia que encontré y la administración tributaria decidirá si hace un seguimiento o no, o si la compañía decide o no cancelar el tema de esa diferencia. Bien. ¿Qué pasa con las negativas? En las negativas, usted tiene la opción de no hacer nada o presentar la declaración sustitutiva. Y si presenta la declaración sustitutiva, quiere decir que probablemente tuvo alguna equivocación y con esta declaración sustitutiva lo que usted quiere corregir es el crédito tributario. Entonces, acordémonos que esta declaración sustitutiva tiene, de acuerdo a la norma, 1 año de plazo para que usted pueda realizarlo. Entonces, esta es la función que tenemos para el anexo 2. Quiere decir que el año anterior ya fue auditado. En el informe de cumplimiento tributario, en la parte de recomendaciones tributarias, se determinaron observaciones y le recomendaron. Si hubo una diferencia, esa diferencia yo tengo que hacer seguimiento. Si fuera una diferencia positiva que representa algo por cobrar el fisco, debería haber la respectiva declaración sustitutiva y lo demás. Si fuera algo que sea una negativa, pudo no haber hecho nada porque probablemente sale más costoso tratar de corregir eso y la empresa quiere asumir esos valores, o si consideran conveniente, podrían hacer una declaración sustitutiva. Y las declaraciones sustitutivas, por lo general, ¿qué implica hacer? Es corregir créditos tributarios
o probablemente generar una declaración en el cual se demuestre que se ha presentado un pago indebido de algún impuesto y esto les sirve para proceder a hacer algún reclamo posterior. Básicamente, este es un anexo que está enfocado al auditor para que pueda realizar los respectivos seguimientos. ¿No hay preguntas hasta ahí? Perfecto. Vamos. ¿Qué pasa con el anexo 3? Por lo general, a veces en las empresas que son muy pequeñas, este anexo lo llena el contador, pero realmente este anexo de quién tiene que soportarse y usted tenía que tener el apoyo de IT, de información de tecnología, es decir, su departamento de sistemas es aquel que debería darle el apoyo para poder llenar todos estos requerimientos de los sistemas de información, porque obviamente esto requiere un conocimiento detenidamente de sistemas y de esta manera poder llevar la información que quiere la administración tributaria a conocer de cómo es probablemente su sistema contable. Esto por lo general no ha venido cambiando y usted lo va poniendo de las personas que ya han tenido su anexo de información de tecnología, lo van actualizando. Pero este año sí hubo un cambio y vamos a ver cuál es ese cambio. En la sección general, todo lo que usted encuentre, los anexos en color amarillo, quiere decir que ha cambiado. Entonces, claro, miren, en este momento ya en la parte de este anexo, el SRI dice, bueno, entremos un poquito para ver cuán seguros son los sistemas de información que puede tener el contribuyente que está siendo auditado. Y usted va a decir, oiga, y el auditor probablemente, ¿cómo puede validar eso? Y recuerde que el auditor, si bien es cierto, no opina por el control interno, pero sí tiene que hacer un levantamiento de la información de los diferentes procesos que mantienen cada una de las compañías. Y dentro de estos procesos está el área de tecnología, de información de tecnología. Y en función de eso, obviamente, puede corroborar si efectivamente las compañías poseen o no este tipo de información. Claro, la compañía le va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero decir que sí tengo un diagrama de topología de red. Entonces el auditor va a decir, a ver, un ratito, revisemos nuestros papeles de trabajo y proporcióname la información. Y solamente para que tengan una idea qué se ha hecho aquí, es por ejemplo, miren, si alguien pone sí, yo sí tengo un tema de topología de información, debería tener este tipo de, llamémoslo como organigramas, que básicamente es cómo están distribuidos los diferentes puntos de usuarios y cómo se conectan con el servidor para poder nosotros decir, yo ese cuadrito sí lo tengo. Entonces, claro, dice que un diagrama de red es una representación visual de una red de computadoras o telecomunicaciones y muestran los componentes que conforman de una red o interactúan, incluyendo los dispositivos, cortafuegos y todo lo demás. Entonces, a donde les quiero llevar es que ustedes, el momento que estén llenando este anexo y se encuentren con esa pregunta que es nueva, ustedes digan, a ver, ¿sí tengo esto? Ok, sí. No lo tengo, capaz que probablemente lo empiezan a levantar este momento, pero si son unas empresas que tienen un departamento de sistemas, ellos sí lo tienen y probablemente para las empresas que son pequeñas tendrán que elaborarlo o puede ser algo que no sea muy complejo. También me dice, ¿existe implementado un sistema de seguridad de la información? Y de igual manera vamos a ver a qué se refiere. Y dice que un sistema integrado de información, dice, la información representa un capital muy importante y parte vital del rendimiento y rentabilidad de las compañías. Por ende, es imprescindible crear sistemas de gestionarle y protegerle. Un sistema de seguridad informática garantiza la confidencialidad
la integración y la disponibilidad de datos. Entonces, ¿a dónde tiene que llegar usted a analizar? Efectivamente, a ver si tiene este sistema que le garantiza la confidencialidad y la integración y la disponibilidad de los datos. Recuerde que dentro de los procesos normales o que mantienen la compañía, para utilizar los respaldos, a veces se mantiene backups en discos externos o probablemente lo que hoy mantienen son los discos que están en la nube y en función de eso es lo que usted va a responder, si es que tiene esta gestión, sí o no. Adicionalmente le pregunta si es que existe un plan de continuidad. Entonces, ¿a qué se refiere si es que existe un plan de continuidad? Un plan de continuidad informático me dice que es un plan definido y documentado que guía a la organización a responder, recuperar, reanudar los servicios de tecnología de información después de una interrupción. Entonces, claro, ¿cómo usted responde a esa información? Y probablemente usted va a decir, oye, ¿y por qué me pregunta eso? Recordemos que usted se encuentre en algún proceso de determinación. Y usted dice, ¿sabe qué? Se me encriptaron el servidor, perdí la información y no tengo información cómo recuperar para que usted me haga el proceso de determinación directa. Claro, y si usted pone aquí que sí tenía un plan de continuidad, el rental le va a decir, a ver un ratito, señor, pero usted me dijo que sí tenía un plan de integración de este tipo, un plan de continuidad, entonces usted sí debería tener la información para que usted me pueda entregarlo. Porque si no, le hace el acto de determinación indirecta, que es a nivel de coeficientes. Entonces, tenga muy en cuenta que cualquier pregunta que usted responda puede ser, como dicen los abogados o los policías, usado en su contra, ¿no? También tenemos el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información y vamos a ver a qué se refiere. Y dice que se conoce como gestión de incidentes de seguridad de la información a un conjunto ordenado de acciones enfocadas a prevenir en la medida de lo posible la ocurrencia de ciberaccidentes y en caso de que ocurra, restaurarles los niveles de operación lo antes posible. Entonces, claro, si yo contesto que tengo toda esta información y en caso que usted necesite un acto de determinación que va a ser requerido por la administración tributaria va a decirle, usted ya me dijo que lo tenía. Así también le está ya pidiendo si es que usted está teniendo un tema de control interno y que lo especifique cuál es el sistema de control interno. Entonces, es muy importante aquí, en el caso del auditor, si es que vemos que la compañía no lo mantiene, el auditor debería ya poner en su carta de recomendaciones, recuerde, estoy hablando como auditor y entiendo que aquí dentro de los participantes hay algunos que son auditores y los contadores me van a decir, oye, ¿y por qué me pones eso como recomendación? Pues miren, porque la administración tributaria ya está encaminado en ese sentido y si no lo entienden, probablemente esto podrían generar recomendaciones para el informe en la parte de recomendaciones tributarias. También le pregunta si es que ha realizado temas de auditorías a sistemas, obviamente, y en esta parte principal, no solamente por temas tributarios, recordémonos que últimamente a nivel de temas de efectos de los teletrabajos y todo lo demás, puede haber un tema de que por las conexiones o por los accesos que se han dado ahora, muchos controles internos fueron, llamémoslo así, debilitados, con lo cual puede haber temas que pueda ocasionar temas de fraude. Y le pide quién ha hecho la auditoría y qué conclusiones le dieron de la auditoría. Claro, si uno hace una auditoría, lo que se espera es que me concluya de que mis sistemas informáticos contienen los diferentes controles o procesos que le permitan no solo a la administración tributaria, sino al contribuyente de que todas las transacciones y los procesos están debidamente respaldados, soportados y que terceros no pudieran interferir en este proceso informático. ¿Estamos hasta ahí?
¿Sí? Excelente. Y nos vamos al anexo 4. ¿Qué es lo nuevo del anexo 4? En el anexo 4 usted ya sabe qué es lo que conocemos ya como mapeo. Aquí hay una pregunta. Ok, sí, dice. Ok, gracias. En el anexo 4, acordémonos, y es lo que comúnmente nosotros llamamos el mapeo del 101. ¿Y por qué llamamos el mapeo? Porque en el estado de resultados y el estado de situación financiera tiene que incluir en la declaración de impuesto a la renta. Y en esa declaración de impuesto a la renta, usted sabe que nos guiamos por casilleros y en la contabilidad nos guiamos por los códigos. ¿Hay una pregunta? Por acá preguntan que si es obligatorio que le auditen el sistema. A ver, más que obligatorio que le auditen el sistema, ya depende de que la compañía quiera estar seguro sobre la funcionalidad de dicho sistema o si su sistema de control interno está cumpliendo el propósito para lo que fue creado. Pero en este momento la administración tributaria lo único le está preguntando, oye, ¿te han auditado el sistema o no? Si no le han auditado, en buena hora, pero si usted lo puede hacer, tiene que informar. Eso es básicamente, pero no, todavía no es mandatorio o obligatorio. Regreso al anexo 4. Y como habíamos indicado en el anexo 4, ¿qué es lo importante? Ahora sí le deja bien claro, yo sé que algunos contribuyentes sí lo hacían, pero lo que a veces hacían era postear la cuenta. Acordémonos que en la contabilidad hay las cuentas madres que llamamos, ¿no es cierto? Cuentas madres. Y después tenemos las subcuentas. ¿Qué le pide ahora? Y claramente le pide el anexo a mayor detalle posible. Y claro, le pide a mayor detalle posible porque le es más fácil identificar partidas que probablemente, y para eso en la contabilidad a veces somos buenos para denominar a las cuentas, ¿no? A veces ponemos cuentas por cobrar varias y después le ponen otras cuentas por cobrar no identificadas. Entonces, ¿qué nos conlleva a esto? Nos lleva a que cuando usted elabore su plan de cuenta, por favor, definamente claramente cuáles son las cuentas relacionadas a la transaccionabilidad de la compañía y no empiece a utilizar este tipo de cuentas que en contabilidad se les conoce como funda. Oye, no cuadra, ¿de qué es? Manda la funda. Ah, entonces manda otra cuenta por cobrar, manda otra cuenta por pagar. Al momento en que ahora le pide de esa manera, usted va a tener en cuenta que la administración tributaria, en caso de una revisión, puede revisarle este tipo de cuentas. ¿Hasta dónde debería llegar? Si bien es cierto, aquí le pone saldos, lo que se estila llegar es hasta lo que tiene cuenta contable y principalmente en el formulario 101, que lo vamos a ver en un momentito. Por lo general, se llega en este mapeo hasta saldo a favor del contribuyente. ¿Y por qué saldo a favor del contribuyente? Porque acordémonos que los saldos a favor del contribuyente pueden estar, ya estos sean por retenciones en la fuente y también por los créditos tributarios de los famosos ISD. ¿Y eso sí está en la contabilidad? Sí, sí está en la contabilidad, con lo cual usted puede llegar a esta forma. Entonces, sí le va a permitir a usted este anexo de aquí en adelante
tener mayor detalle. Ese es el principal cambio que le pide ahora sí a mayor detalle. Nada de cuentas madres como poner efectivo y equivalente de efectivo $40,000. No, no. Le pide que ponga el detalle completo para ver cómo conformó el mapeo. ¿Estamos? Excelente. En el anexo 5. En el anexo 5, ¿qué es lo nuevo que está cambiando? Entonces, a ver, primero vamos por partes para poder entender este famoso anexo 5. Y voy a ponerlo por acá. Vamos a ver. Pregunto, me está pidiendo cuáles son los ingresos exentos. Para ir a revisar cuáles son los ingresos exentos, tengo una pregunta. En el anexo 4 me dice se debe presentar el anexo de operaciones con partes relacionadas. Entonces vamos a ver. Y la respuesta lo tienes en el literal A. Permíteme. Corresponde al número de casillero del formulario que se efectúa el impuesto de la renta. Entonces, mira, sí tienes que ponerlo porque dice el valor del casillero del formulario que se efectuó el impuesto a la renta. Te habla del formulario y al decirte del formulario son todos los casilleros. Y recuerda que para el tema de transacciones con partes relacionadas se registran las operaciones realizadas en el año que son de activo, pasivo, ingresos o gastos. Entonces, bien, vamos. Pregunto, para poder llenar este anexo, y vamos a ver quién me ayuda. Si yo quiero llenar los anexos, ¿qué artículo de la ley tengo que revisar? Si tengo que revisar los ingresos exentos. Yo soy compañía y digo, ok, vamos a revisar qué artículo tengo que guiarme para ver si he tenido o no ingresos exentos. Parece que se fueron los 37. No. Entonces recuerde que usted tiene el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en eso usted va a tener los ingresos exentos. Oiga, y ahora me dice, también aquí tenga en cuenta que hay ingresos que no son sujetos de impuesto a la renta. Pero antes de eso, por ejemplo, los principales temas de ingresos exentos que son aplicables a la compañía, principalmente son dividendos, si son sociedades locales. Probablemente si mantiene inversiones hasta el año 21 mayores de 360, entre las principales, ¿no? Pero si usted quiere completar eso, tiene que revisar el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno para saber si efectivamente calza eso. Y usted va a decir, oiga, y entonces, si yo tenía eso, tal vez tengo que cuadrar con algo. Claro, usted va a tener que cuadrar efectivamente en qué parte, con la parte de su conciliación tributaria, en la parte de diferencias permanentes. Porque usted en la parte de diferencias permanentes ya puso que aquí hubo dividendos y otras rentas no objetas. Es decir, este anexo que lo estamos viendo va a tener que cuadrar con esta parte del informe de la declaración del formulario 101. También me está preguntando y me dice, oiga, también aquí ponga los ingresos que no son objetos de impuesto a la renta. ¿Quién me dice que es un ingreso no objeto de impuesto a la renta? ¿O cuál es la diferencia? ¿O por qué me lo separa, no? ¿Cuál es la diferencia entre un ingreso exento y un ingreso no objeto de impuesto a la renta? A ver, para eso está el chat. Nadie. Nadie. Bueno. Recuerde que el ingreso exento tiene que estar
dentro del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y el ingreso no objeto de impuesto a la renta puede tener dos maneras de generarse. Uno, que hay ingresos establecidos previamente dentro del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, y uno de los cuales es, por ejemplo, el cambio de la ganancia en cambio por valor razonable de los activos biológicos. Ese claramente establece en el reglamento. Así también, hasta el año 2021, establecía el tema de las reversiones de las jubilaciones patronales o del desahucio claramente establecidas en el reglamento. Pero también puede generarse otros ingresos no objetos de impuesto a la renta. Y estos ingresos no objeto de impuesto a la renta se puede dar porque probablemente en un periodo usted generó un gasto no deducible y posteriormente a ese periodo usted tenga que reversar ese gasto no deducible, o sea, la provisión que probablemente generó ese gasto no deducible y puede haber generado un ingreso. Entonces, si en el año 1 yo procedo a determinar que ese gasto fue no deducible y por alguna circunstancia yo puedo hacer una recuperación de ese valor, va a ser un ingreso en el año 2. Y en el año 2, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que no sería viable de que usted vuelva a tributar por ese ingreso. Ese tipo de transacciones también le pueden generar un ingreso no sujeto de impuesto a la renta. ¿Cuál puede ser un caso típico? Probablemente cuando usted se excede la provisión de cuentas incobrables del 1% o ya dio de baja una cuenta por cobrar y al año siguiente avanza a recuperar algo de esa cuenta por cobrar. Como se excedió del 1%, fue gasto no deducible, no hay impuestos diferidos, diferencia permanente. Avanza a recuperar, se genera un ingreso no sujeto de impuesto a la renta, ¿deberé tributar? No lo debería tributar porque ya tributó en el año 1. Ese es el concepto. Hay ingresos de sujeto de impuesto a la renta único. ¿Qué es un impuesto a la renta único? El impuesto a la renta único, lo que la norma me dice es, uno, primero, que los ingresos no suman a la renta global y dos, que el pago de ese impuesto no me da derecho a crédito tributario. ¿Es un régimen especial en Ecuador? Sí, es un régimen especial en el Ecuador y tenemos el tema del banano, algunas sector agrícola si se acogen por el lapso de 2 años y implícitamente de la mano tenemos que puede ser el régimen de ingresos sujetos al régimen de microempresa. ¿Y por qué este régimen de ingresos de microempresa? Con la finalidad de que, recuerde, que hasta el año 21 usted tenía que pagar el 2% sobre las empresas que están bajo dicho régimen. Entonces, hasta ahí el resumen de esta parte para que ustedes puedan analizar. Ahora bien, ¿por qué separar y tener en cuenta el tema del régimen de microempresa? Acordémonos que el tema o qué ingresos deben ir bajo el régimen de microempresa son las actividades empresariales. Entonces, pueden haber empresas que, estando acogido al régimen de microempresa, ¿no es cierto?, a su vez tenga que aplicar el régimen general. ¿Y por qué tiene que aplicar el régimen general? Tiene que aplicar el régimen general por los otros ingresos que pudieran tener. Y ustedes van a decir, claro, ¿como cuáles? Usted puede tener ingresos financieros, puede tener utilidades en venta de activos. Y la norma señaló cuáles son esos otros ingresos que podrían tener usted. Entonces, eso en este primer anexo que lo estamos revisando para que lo tengan claro. Ingresos exentos, como resumen,
van a tener que revisar artículo 9 para ver si tienen y van a revisar en la conciliación tributaria si usted puso algún valor. Si no tiene nada de eso, no aplica. No objeto de impuesto a la renta, va a revisar si de los que establecen en el reglamento, que claramente le dice como no objeto de impuesto a la renta, cumple o si tiene alguna reversión de gastos no deducibles que ahora son ingresos y deberían ser ingresos no objetos de impuesto a la renta. Tiene que analizar si su compañía es una compañía que ha optado o está obligada a pagar el ingreso, el sujeto de impuesto a la renta única como banano o agricultura. Y dos, si es que en este tipo de negocios usted está sujeto al régimen de microempresa. Y si está sujeto al régimen de microempresa, que hemos dicho que tiene que revisar si efectivamente sus actividades fueron netamente empresariales, usted incluye todos esos valores acá. Pero si sus actividades no fueron netamente empresariales, digámoslo así, va a tener que ir al tema del régimen general. Y usted me va a preguntar y va a decir, oiga, y probablemente eso en donde yo lo pude haber posteado. Y usted debió haberlo posteado ¿en dónde? En la parte de su declaración de impuesto a la renta, en la parte que habla que hay otros ingresos. Entonces aquí la misma norma le dice otros ingresos y usted tendría que ver si es que tiene de este tipo de ingresos, porque en la primera parte se entendería que usted ejecutó el tema de actividad empresarial. ¿Estamos? Excelente. Anexo 6. Ahora, ¿qué hay que analizar en el anexo 6? Y aquí es importante tener en cuenta las dos reglas que son principales de impuestos. Recuerde que la primera regla le dice que todo costo o gasto es deducible siempre que permita obtener, mantener o mejorar la renta gravada. Entonces, si esa es la primera regla de impuestos, me dice que todo gasto es deducible, ¿no es cierto? Siempre y cuando me permita obtener, mantener y mejorar la renta gravada. ¿Cuál es la segunda regla general? Que todo o gasto es no deducible si genera ingresos exentos. Entonces, claro, ese es el propósito de este cuadro o de este casillero, ¿no es cierto? Le dice, a ver, en el cuadro 5 me indicaste que tú tuviste ingresos relacionados a ingresos exentos, no sujetos o al régimen de microempresas. Entonces, en este cuadro quiero saber o quiero conocer qué costos y gastos se incurrieron para generar esos ingresos exentos. ¿Y por qué? Porque la norma me está diciendo claramente que si es que yo incurrí en ese tipo de gastos, ¿qué va a pasar con esos gastos? Necesariamente deben ser no deducibles. Y aquí viene el siguiente esquema que usted tiene que tener en cuenta y que le va a permitir entender los cuadros subsiguientes. Que dentro del reglamento establece una condición. ¿Cuál es la condición? Que si no se identificó, se tiene que tomar como gasto no deducible la proporción
de los ingresos exentos dividido al total de los ingresos. Y este porcentaje, ¿a dónde creen que le vamos a aplicar? A los costos y gastos. Entonces, si es que usted no tuvo el cuidado de llevar un control de los costos y gastos relacionados a estos ingresos exentos, créame que el valor del gasto no deducible le va a salir en un valor muy alto o muy extenso. Y aquí algo que también necesito hacerles hincapié. A ver, ¿qué dice la norma? La norma dice si no se ha identificado. Y aquí pueden haber ingresos exentos que pueden generar gastos y otros que no pueden generar gastos. Y usted me va a decir, oiga, ¿y por qué la aclaración? Yo les pregunto, a ver, ¿quién de los participantes me da un ejemplo de un ingreso exento que no puede generar gastos? A ver, ayúdeme participando a través del chat, compañeros, para que esto no sea un monólogo nada más. ¿Quién me dice? Dicen dividendos. Ok. Dividendos me dicen, perfecto. Los dividendos no generan gastos. Entonces, si yo tengo dividendos, ¿será que tengo que aplicar este cuadro? Y la respuesta es no, porque no hay gasto. No hay gasto. Ahora, ingresos por pagos de seguros, probablemente ahí puede haber un tema de que tienes ahí lo no deducible, es decir, hay una partecita que no te reembolsan, ese puede ser probablemente el gasto que yo sí lo tomaría. Les pregunto, si yo tuviera la venta de un inmueble en el año 2021 y yo pongo acá que he tenido la venta de la utilidad de ese inmueble que es ingreso exento, ¿creen o no creen que debería sí o no llenar el anexo 6, en donde me están pidiendo los gastos? ¿Qué me dicen? Respuesta, sí. Ok, sí, César, los auditores nos hicieron poner como ingreso exento. Sí, la deducción del seguro es ingreso exento. Eso no digo que no, César. Lo que te estoy diciendo es que hay un gasto asociado. ¿Y cuál es el gasto asociado? Es la parte que en un inicio no te reconoce el seguro. Esa nomás es la parte, ¿sí? Los reintegros de los seguros es ingreso exento, pero hay un pesadecito que hay un gasto, ¿no? Que habría que considerar. Entonces, volviendo al ejercicio de la venta del inmueble, ahí yo no puedo justificar el decir que no tengo gastos. Entonces, ahí, ¿qué es lo aconsejable? Oiga, si va a vender un inmueble, claramente ponga en la contabilidad cuánto gastó en el notario, en el abogado, en el corredor de bienes raíces, para que pueda usted justificar y no tenga que aplicar la fórmula. Y si es que tuviera eso, recuerde que dentro de este mismo cuadro le exige o le solicita que tiene que restituir el 15% relacionado a participación de trabajadores. Esto es una reforma que a veces dice, oiga, pero arriba ya me deduje el 15% de trabajadores, me reduzco el 100 y ahora el 15. Esto anteriormente los ingresos exentos solo eran al 85%, pero alguien dijo, no, pongamos al 100. Y así está en la ley desde el año 2010, 2009, que se reformó en ese sentido. Pero en resumidas cuentas es restituir la deducción que tuve yo arriba con respecto a la utilidad que han generado esos ingresos exentos. Por eso que en este cuadro y cuando usted realiza la conciliación tributaria, si usted tuviera dividendos, y si usted tuvo dividendos por ponerle de 100,000,
Le dice, a ver, un ratito, pero usted tiene que restituirme el 15% de participación trabajadores. Y este gasto trabajadores aparece como un gasto no deducible en la conciliación. Y si usted tuviera otras rentas exentas, lo que le hace el cuadro es decir, a ver, ¿cuánto tuvo de otras rentas exentas? Ah, 20,000. Perfecto. ¿Cuánto tuvo de gastos relacionadas a otras rentas exentas? Ah, yo tuve de gastos relacionadas a otras rentas exentas 5,000. Ok, de esa base me va a restituir el 15% participación trabajadores. Por 15% de participación trabajadores. Y esto es lo que le va a llenar en el formulario. Cuando usted empieza a llenar, estos cálculos ya son automáticos y el gasto no deducible en la conciliación tributaria que usted lo presenta va a ser en este sentido. Entonces, ¿qué es lo importante? Y cuando usted realice esta información, tenga en cuenta de llevar el control de los costos y gastos no deducibles que pueden generarle a usted este tipo de inconvenientes para que no registre un porcentaje de no deducible del total de costos y gastos. El anexo 7 principalmente se refiere a las deducciones adicionales que mantiene los contribuyentes en función de diferentes aspectos y en estos podríamos considerar, por ejemplo, usted sabe que hay deducciones por incremento de empleados netos, por discapacitados, tema por contratación a personas mayores de 40 años, migrantes retornados. Entonces, para que usted pueda visualizar esa información, usted en la ley de régimen tributario interno tendría que hacer un pequeño checklist sobre toda la información que usted puede poseer. Por ejemplo, usted tiene una deducción por depreciación y amortización por haber generado lo que se conoce como energía limpia de un 100%. También puede tener en el tema de sueldos y salarios por el incremento de empleados netos por el 100%. Y recuerde que este es el último año que va a tener. Va a tener por el tema de discapacitados del 150%, por el tema de adultos mayores y migrantes retornados, el 150%, pero que se elimina para este periodo. También tiene una deducción por el tema de si es que usted ha contratado pólizas de seguros para todos sus empleados, también puede tomarse usted esa deducción. También tiene el tema de si usted es una micro, pequeña o mediana empresa por el lapso de 5 años, la deducción del 100% adicional de gasto. Entonces, tiene varias sinnúmeros de deducciones, tanto en la ley y que se amplía en el reglamento, y en el reglamento establece que hay que cumplir varios criterios como el tema para promoción y publicidad, para el tema de patrocinio. Es decir, todo esto en donde usted debería completar este cuadro, siempre y cuando usted en la conciliación tributaria, ya lo vamos a ver, en la conciliación tributaria, usted lo haya considerado en el tema. Vamos a ver. Ok. Si usted en la conciliación tributaria puso en el casillero 810, va a tener que llenar este anexo para que usted pueda realizarlo en su debida manera. Nos piden que si por favor pudiera repetir los beneficios por discapacidad. Ya, los beneficios de discapacidad, vamos a verlo acá. El beneficio por discapacidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que se puede tener el 150% y aquí es un caso especial, porque yo puedo tomar el 150%
de los valores que son aportados al Seguro Social más los beneficios sociales, como cuáles: 13º, 14º, fondos de reserva y aporte patronal. Entonces, pero este es el caso especial solamente para el discapacitado para que se puedan tomar esa deducción del 150%. Y para el incremento del 100% por beneficio de empleados netos es solamente de lo que se aporta al Seguro Social. Perfecto. Entonces, eso ustedes van a tener en el anexo 7. El anexo 7 básicamente es el detalle de la conciliación del tema de todas las deducciones adicionales que ustedes tengan. Anexo 8. Y este es el anexo que probablemente en los cuales los contadores tienen dificultad en el tema para llenarlo. Principalmente en la parte de impuestos diferidos que se relacionan a tema de diferencias temporarias. Entonces, analicemos un poquito el primer anexo. El primer anexo no tiene mayor dificultad porque le dice tema de créditos tributarios de años anteriores. Y claro, ¿qué va a poner aquí usted? Son los créditos tributarios que ya habíamos hablado. Usted puede tener créditos tributarios por retenciones en la fuente y también créditos tributarios provenientes por el tema del ISD. Acá lo único que le está pidiendo es que detalle eso para poder ajustarlo y presentarlo. O sea, son los créditos tributarios que usted ya acarrea el momento que usted hace la liquidación, no se vas a compensar, los presenta de esta manera. Y aquí viene el tema de impuestos diferidos por pérdidas tributarias. Entonces, lo primero hay que tener claro es lo siguiente. Estas pérdidas tributarias no necesariamente son las que van al balance. Entonces, quiero buscar un espacio para ponerlo acá. Ya. Entonces, recuerde, para que pueda aplicarlo bien esto, tiene que tener claro el concepto. Usted puede tener utilidad contable pero por las partidas conciliatorias, es decir, por ingresos exentos, ingreso no sujeto de impuesto a la renta, usted puede llegar a tener una pérdida tributaria. Pero de igual manera, usted puede tener una pérdida contable. Y esa pérdida contable a la inversa puede tener un efecto de que tiene gastos no deducibles y puede llegar a tener a una utilidad tributaria. ¿Cuál es la que está en los estados financieros? La pérdida contable que va a estar a nivel de patrimonio. ¿Cuál va a la pérdida tributaria? ¿Como pérdida tributaria va a estar en los estados financieros? No. Como pérdida tributaria no está en estados financieros, pero sí va a estar como un activo por impuesto diferido. Eso que le tenga claro, porque muchas veces dicen, oiga, ¿y si amortizo la pérdida? ¿En el patrimonio debe haber un efecto? Y la respuesta es no, no puede haber un efecto en el patrimonio. Segundo tema que usted tiene que tener en cuenta. ¿Cuándo reconozco esta pérdida tributaria como un activo por impuesto diferido? Cuando usted prevea que en los 5 años siguientes exista la posibilidad de utilizar, dice la norma, con ganancias fiscales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, recuerde que las pérdidas tributarias pueden ser amortizadas hasta en 5 años, hasta el 25% máximo de la utilidad gravada.
Pero si usted tiene un negocio en el cual probablemente va a generar pérdida, 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 probablemente usted no tiene que reconocer esa pérdida tributaria como activo por impuesto diferido y que la norma le pide que lo revele. Así también, ¿qué suele suceder? Suele suceder que usted probablemente ha reconocido la pérdida tributaria y posteriormente se da cuenta de que el total de la cuenta de esa pérdida tributaria no va a poder ser recuperada, entonces la norma le dice haga un ajuste por valoración. ¿Qué le quiero decir eso? Que probablemente usted reconoció o tenía una pérdida tributaria de 100,000 multiplicado por la tasa 25,000. Usted se generó un activo por impuesto diferido de 25,000. Y después de 3 años dice, no voy a tener las utilidades suficientes para compensarme esos 25,000 de impuestos diferidos, es decir, valor nominal de la pérdida tributaria 100,000, y solamente voy a poderme compensar 80,000, es decir, un impuesto diferido de 20, con lo cual usted genera una cuenta o un ajuste de valoración dando de baja la diferencia, que en este caso estaríamos hablando de 5,000. Entonces, esas pérdidas tributarias son las que se presentan a nivel de este anexo y claro, aquí como podemos ver, en el anexo a usted le permite ir controlando si es que va teniendo utilidad y pérdida y cuáles serían los montos máximos a que usted podría amortizar. Y en el segundo cuadro le va llevando el control de cuánto se va amortizando cada año y en función de eso le va calculando el valor que usted podría amortizar y como saldo. Y como ustedes pueden ver, aquí yo he hecho, en función de lo que trae la propia norma, un pequeño ejemplo, pero lo que he puesto es que el valor que me queda pendiente amortizar es de 22,000 y en donde me calcula el impuesto diferido, lo traigo los 22,000 por la tasa fiscal que espero aplicar de 25 y en función de esto yo determino el impuesto diferido que es de 5,500. Pregunta, ¿qué pasaría con una empresa que está bajo el régimen de microempresas? Si estoy bajo el régimen de microempresas, debo tener mucho cuidado porque recuerden que en el régimen de microempresas no se acepta las deducciones porque el valor sobre el cual tengo que tributar es sobre los ingresos. Como tengo que tributar sobre los ingresos, la amortización de pérdidas o este activo por impuesto diferido no podría reconocerlo. Pero hay que tener en cuenta de que puede darse el caso de que si usted va a salir del régimen o ya sea salía del RIME o del RIMPE, sí podría considerarlo porque estaría entrando a un régimen general. Dentro de los activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias, acá nos está poniendo un pequeño ejemplo y nos dice que cuando reconoció la diferencia temporaria, nos pide el año, y aquí viene en donde la mayoría de contadores suele tener el tema de cómo determino la base fiscal. Ya lo vamos a revisar y lo que se ha incluido ahora es una breve explicación del activo por impuesto diferido, o sea, por qué usted generó este activo por impuesto diferido. Y esta breve explicación, ¿usted dónde lo va a encontrar? Usted tiene que encontrarlo en el artículo 28.1 del reglamento a la ley de régimen tributario interno. ¿Y por qué en el artículo 28.1? Porque recuerde que dice la ley. La ley dice que solo se reconocerán los impuestos diferidos, reconocí únicamente establecidos en el reglamento. Y cuando usted se va al reglamento, le dice, estos son los únicos impuestos diferidos que yo acepto. Entonces, para que algo usted esté poniendo aquí, ¿qué es lo que le quiero decir? Tiene que estar establecido en el reglamento. Entonces, ¿qué solamente a manera de un breve resumen? ¿Cuál es la base fiscal del activo? Porque esa es la parte que le está pidiendo aquí. La base fiscal del activo, pongamos acá activo, me dice que es el importe
que será deducible de las ganancias fiscales futuras en periodos futuros. Entonces, y voy a coger el tema del inventario para que le quede un poquito más claro a usted y usted lo pueda determinar. Entonces, usted en la contabilidad va a tener lo que dice ahí, valor en libros. Y el valor en libros, usted en el tema del inventario va a tener un costo y probablemente este costo es de 10,000. Usted ha hecho un ajuste de BNR y este ajuste de BNR le resta 2,000. Es decir, en la contabilidad, usted tiene 8,000. O para hacerle el ejercicio, pongámosle 12,000 y 2 nos queda 10. Ahora bien, me pide la base fiscal. Yo les pregunto, cuando usted efectivamente venda el inventario, ¿qué es lo que yo me voy a poder deducir? Si es que yo vendo efectivamente el inventario sobre el cual yo tengo el reconocido este ajuste de BNR, ¿qué valor? Para el fisco, ¿en cuánto estaría valorado el inventario? Y para el fisco, ¿cuánto sería el costo? Les pregunto, ¿será 12,000? ¿Será 2,000? ¿O será 10,000? 12,000, 2,000 o 10,000. Tengo una respuesta. Verónica Escobar dice 12. Luis también dice 12. Correcto. Para el fisco, el inventario va a ser 12,000. Con lo cual, ¿no es cierto? Se genera lo que dice la diferencia temporaria. Y esta diferencia temporaria que tengo de 10,000 menos 12,000, o es una diferencia temporaria deducible o es una diferencia temporaria imponible. ¿Qué creen que es? ¿Deducible o imponible? ¿Quién me dice? No se preocupe, siempre aciertan a la segunda. ¿Deducible o imponible? Y esta es una diferencia temporaria, correcto, deducible. Excelente. Entonces, esto es lo que por lo general tienen problemas en determinar la base fiscal, por lo cual es importante que ustedes tengan claro por qué se genera la base fiscal, como lo acabo de determinar, y en función de qué está la aplicación del valor neto de realización. Y posteriormente tengo del pasivo. Y claro, tenemos que ver cuál es la base fiscal del pasivo. Y lo que le está pidiendo aquí en la base fiscal del pasivo, para ponerlo acá, la base fiscal del pasivo dice que es el importe en libros menos cualquier monto que eventualmente sea deducible en el futuro. Entonces, para poder tener claro, supongamos lo siguiente, por favor. Voy a copiar esto. Entonces, supongamos que usted ha hecho una provisión por garantía. Por garantía, ese es el valor en libros. Antes de determinar la base fiscal, tiene que hacer lo siguiente.
¿Qué le decía el texto? Es el importe en libros menos cualquier monto que sea deducible en el futuro. Monto futuro, pongamos acá. Entonces, ¿qué me dice la norma? La norma tributaria me dice, oye, este valor va a ser deducible efectivamente cuando tú pagues. Entonces, hoy esa provisión de gasto de garantía es un gasto no deducible. Pero cuando efectivamente tú pagues, te voy a aceptar ese valor como deducible. Es decir, cuando yo pague los 12,000, eso va a ser deducible. Con lo cual, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la base fiscal va a ser 0. Esto es lo que tiene que usted tenerlo claro al momento de que realice este cuadro, de que tenga este extra contable, como yo le digo, para que usted pueda justificar la diferencia o de dónde está sacando usted el ajuste. Tiene una diferencia de 12,000, con lo cual es una diferencia temporaria deducible, por favor. Este es la parte más importante y es el problema en donde a veces no saben cómo justificar la base fiscal del activo. Anexo 9. En el anexo 9, básicamente, como ustedes ven, es un tema que recoge de manera ya individual lo que habíamos presentado en el anexo 7. En el anexo 7 presenta un resumen y en el anexo 9 lo que tenemos es ya el desglose. Lo que aquí hay que tener importante es el criterio. Lo siguiente para que usted pueda hacer. Recuerde que es incremento neto de empleados. Es decir, que usted debió haber aumentado de número de empleados para acogerse a este beneficio. ¿Qué es lo que le quiero decir? No aplica para reemplazos. Entonces, ¿qué es lo que no aplica para reemplazos? ¿Qué le quiero decir? Si usted tenía un contador y un asistente de contabilidad y usted cambia el asistente de contabilidad, eso es un reemplazo. Pero si usted es la contadora y tiene un asistente de contabilidad y aumenta otro asistente de contabilidad, eso sí es un incremento. ¿Qué tiene que tener en cuenta para este cálculo, por favor? Para el incremento neto de empleados, usted debió haber tenido en cuenta de que la norma, aunque ya se le está derogando, le permitía que cumpla 6 meses en 2 periodos. Es decir, usted podía haber tenido empleados que me contrató en el 2020 y que cumplieron los 6 meses en el 21. Si esto es así, le sirve para tomarse como deducción adicional para este cálculo. Y eso es lo que tenía que usted haber revisado. Y que el incremento en nómina no sea por ajustes salariales. Por eso es lo que le pone esta condición. ¿Qué quiero decir con incremento en nómina por ajustes salariales? En que probablemente usted ingresó solamente 2 empleados, pero el valor de nómina subió porque usted aumentó los sueldos a los demás empleados. Si eso es así, la fórmula le va a decir que no va a tener derecho probablemente en esos casos. Y acá le hace la fórmula con respecto al 4%. Recordémonos que es una obligación que está dentro del tema laboral, que usted como mínimo debe tener el 4% de empleados con discapacidades y en función de eso usted puede tener el beneficio sobre el excedente.
el tema de los empleados mayores, que les decía, y retornantes migrados, que es lo principalmente que le pone en este anexo. Y este es el anexo principal que ha cambiado, por favor, para este año. Vamos a ver. En este anexo, que es el que ha cambiado principalmente, nos menciona detalle del uso del crédito tributario. Y aquí debemos de citar el artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ustedes, si ya lo han visto al anexo, se preguntarán, oiga, ¿y por qué tiene 3 años? Porque recordemos que el crédito tributario relacionado al tema de retenciones en la fuente, tiene usted la posibilidad o de usarse como crédito tributario para los siguientes 3 años o pedir la solicitud de pago en exceso o de pago indebido. Teniendo en cuenta que la solicitud de pago en exceso es cuando usted, teniendo impuesto a pagar, sus retenciones fueron en más. ¿Qué quiere decir? Usted sacó un impuesto a la renta a pagar de 1,000, pero sus retenciones fueron de 3,000, entonces usted hizo un pago en exceso de más. Y considerando que el pago indebido es que probablemente usted sacó al final en su conciliación tributaria una pérdida tributaria de 1,000 y sus retenciones eran de 3,000, usted no configuró el hecho generador, con lo cual usted tiene que hacer un reclamo de pago indebido. Entonces, en este formulario nuevo, básicamente lo que le está pidiendo es información del casillero 870, le pide información del casillero 861 y claro, al final del día le está indicando aquí cuál es el crédito tributario relacionado a lo que usted está teniendo o pone ya al final de la declaración en el casillero 870. Pero aquí viene lo interesante. Ahora le pide el tema del crédito tributario del ICD. A ver, entonces recordemos solamente cómo es el manejo del crédito tributario del ICD. El manejo del crédito tributario le dice que usted tendrá derecho a crédito tributario siempre y cuando sea producto por la importación de materias primas, bienes de capital y siempre y cuando se encuentre en el estado de política económica. Si es que no hubiera eso, usted tendría que mandarle directamente al costo o al gasto. Si usted tiene este crédito tributario, la norma le dice que a usted le puede servir como crédito tributario para 5 años o usted puede efectuar la devolución de este crédito tributario y cuando pida la devolución no le van a dar intereses por este pago de este crédito tributario por parte del ISD. Entonces, ¿qué es lo nuevo en este casillero? Le dice, a ver, cuénteme cuánto usted tuvo de pagos de ICD total. No le está preguntando si es crédito tributario o no. Es decir, si una empresa tuvo crédito tributario, pongamos el año 2021, por poner un ejemplo, el ISD total pagado de ellos es de 50,000. En la segunda parte le pregunta, oye, de ese crédito tributario, ¿cuánto utilizaste como costo o gasto? Y ahí viene el tema, por ejemplo, si fuera inventario, ¿a dónde debo afectar el ICD? Como parte del inventario. Si fuera algún tema de algún servicio, va directamente al gasto y probablemente de esto le dice, mira, yo gasté 10,000. Entonces mira, te queda 40,000. De esos 40,000, tú aplicaste este valor como crédito tributario directamente y digamos que sí, que apliqué 15,000 y le da 25,000. Eso va a estar incluido en el crédito tributario que vamos a tener en la parte de arriba. Pero también me está diciendo, de este valor, ¿te ha devuelto algo el SRI? Por poner un ejemplo, me ha devuelto 20,000. Por poner un ejemplo nada más. Y como vamos
vamos viendo que me queda a mí todavía un crédito tributario por utilizar de 5,000. Pero a veces cuando usted hace el proceso de devolución, puede ser que no le devuelvan todo y digamos que le han rechazado 3,000. Al final le queda por pedir devolución 2,000. A ver, aquí hay algo que es interesante analizar. La imputación del crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta. Hasta el año anterior no había problema en el tema de la imputación. ¿Cómo se estaba haciendo la imputación? Usted tenía impuesto a la renta, digamos 10,000. Crédito tributario por ICD, 6,000. Y digamos que usted tenía retenciones en la fuente, 8,000. 10,000 de impuesto a la renta, 6,000 de crédito tributario de ICD, pongámoslo acá. Pongamos el impuesto a la renta causado 10,000. Tenía un crédito tributario por ICD de 6,000 y tenía créditos tributarios por rete fuente de 8,000. Si bien es cierto, en el formulario usted ve que hace una compensación directa, pero no estaba especificado esto. Ya vieron algunas absoluciones de consultas que trataron este tema y decía, primero compensa el ICD, después las retenciones, y se compensaba las retenciones de años anteriores y si no había las retenciones del ejercicio. ¿Por qué se hacía esto? Porque en el momento de la devolución, usted sobre las retenciones en la fuente, sobre esto sí hay intereses. De lo que nos estaban indicando es que el SRI está diciendo, a ver, un ratito, no va por ahí. Entonces, primero, lo que ustedes deberían hacer, y eso es lo que se está revisando, es rete fuente 8, crédito tributario ISD 6. El crédito tributario usted mantiene. ¿Cuál es la diferencia? No intereses. Entonces, eso es algo que está cambiando en estos momentos, que ustedes deben tenerlo muy en cuenta al momento de hacer. Se mantiene el criterio de compensar primero ICD, después rete fuente y pido la compensación, pero hoy por hoy la administración tributaria dice no, primero comprénsate rete fuentes, quédate el ICD, te devuelvo el ICD, pero la diferencia es que no hay intereses. Excelente. Anexo 11, recordemos que en el reglamento a la ley de régimen tributario interno se determinaron cuáles son los conceptos de empresas inexistentes o fantasmas y la administración tributaria con la finalidad de cuadrar con esa base de datos que tienen, como usted lo ve aquí, ¿qué le toca hacer a usted? Sacar el listado de sus clientes, de sus proveedores, los RUG, y hacer un match entre esta base de datos con la finalidad de si usted hace ese match, encuentra que alguno de esos proveedores suyos se encuentra en esa base de datos, usted tendría que reportarlo en este anexo y en esta parte la administración tributaria le pregunta si usted excluyó ese gasto al momento de hacer la conciliación tributaria o su declaración de impuesto a la renta. Recordemos que cuando usted tiene una empresa fantasma o inexistente, ese gasto es no deducible y tampoco le da derecho a crédito tributario del IVA. Es decir, tiene que excluirle de total de la contabilidad, por favor. Anexo 12, básicamente esto aplica al sistema financiero, son empresas especializadas las que aplican. El anexo 13. En el anexo 13, ¿qué es lo importante que hay que tener en cuenta? En el anexo 13, si usted tiene propiedad, planta y equipo, acá lo vamos a poner. Si usted tiene deterioro, tiene que tener un impuesto diferido. Es decir, este valor debería cuadrarle con lo que estábamos haciendo el anexo 8 de activos por impuesto diferido.
Si usted hizo un reavalúo, también tiene que tener un impuesto diferido. Pero este impuesto diferido va a ser un pasivo por impuesto diferido que va de igual manera a ser controlado. Entonces, con esta información necesariamente también cruza con los activos y pasivos por impuestos diferidos. Y aquí, obviamente, le ponen, en este anexo, le ponen cuál es el gasto normal, cuál es el gasto por impuesto diferido, y este es un efecto de pasivo por impuesto diferido, revaluaciones, que usted debió considerarlo en la parte de la conciliación tributaria, en la parte de reversiones. Principalmente esos dos aspectos en el anexo 13 que usted tiene que tener mucho cuidado. Y viene el tema de detalle de pagos causados en el ISD realizados con recursos del exterior. Recuerde que el ISD es el impuesto a la salida de divisas. Usted va a decir, oiga, ¿y cómo puede ser de que yo hago pagos con recursos del exterior? Hay algunas empresas que tienen como política tener sus cuentas en el exterior y de esa cuenta recibir probablemente los cobros de sus clientes de las exportaciones, y a su vez también utilizan esa cuenta para efectuar pagos para las importaciones. Entonces, en el reglamento al ISD se establecen varios elementos sobre el tema de la presunción de cuándo causa el ISD en estos casos. Y por ejemplo, en el caso de las exportaciones dice que causa ISD si es que una vez realizada la exportación durante 6 meses no ha ingresado el dinero al país, causa ISD. Y para el caso de las importaciones de bienes pagados ubicados en el exterior, la presunción es que si es que usted no ha pagado o en la contabilidad se mantiene por el lapso de un año. Entonces, eso es la información que el fisco quiere revisar si efectivamente usted pagó o está en la contabilidad, tanto el pago como el retorno de las exportaciones. Anexo 15. En el anexo 15 debemos de tener en cuenta lo siguiente, que usted cuando realiza pagos distintos al de los que son importaciones, voy a tener una consulta. Dice la validación debe ser previo al pago. En el anexo 11. Claro, efectivamente, acordémonos que la responsabilidad del contribuyente es recibir la factura y ver si es que ésta cumple las condiciones. Pueden cumplir las condiciones, pero puede ser que al momento en que realices el pago, esa empresa no haya sido catalogada como fantasma o inexistente. Y cuando tienes que hacer el tema del formulario del IST, lo hago al 31 de diciembre con esa base de datos. Por eso te dice, ponme la fecha con qué base la contrastaste. Porque puede ser que tú el pago lo hiciste en enero del 21 y esa empresa fue catalogada en diciembre. Entonces, cuando tú hiciste el pago no era inexistente. Y en este caso te pide que pongas la fecha. Puedes hacerlo, pero al final tienes que contrastar con la última base que tengas al cierre, el de la presentación del anexo. Bien. Entonces, en detalles de pagos al exterior con convenios de doble imposición. A ver, ¿qué es lo que debemos aclarar aquí, por favor, para que usted lo tenga claro? Es estas 3 columnas que se acaba de implementar en el tema del pago. País con el cual se mantiene el convenio de doble tributación. ¿Cuál es el país que se mantiene el convenio de tributación?
Ustedes entran a la página web del Servicio de Rentas Internas, están todos los convenios de doble tributación que tenemos, hasta los últimos que se han firmado. Hay que recordar que hay, digamos, dos principales conceptos en el convenio de doble tributación. Hay los convenios que son bajo el principio de la fuente, que quiere decir yo retengo el impuesto en donde se registre el gasto, o bajo el principio de residencia, que se tributa de donde la empresa es residente. Antes, esos convenios estaban claramente delimitados, o eran de fuente o eran de residencia. Pero los últimos convenios hay que tener mucho cuidado porque hay artículos que aplican el convenio del principio de fuente y hay otro artículo que aplica el convenio de residencia. ¿Estamos? Entonces, ahí le pide que usted señale. ¿Qué artículo del código del convenio aplicó? Principalmente el artículo que hemos visto en la mayoría, salvo cuando sean dividendos o pago por otros conceptos, es el artículo 7, que es el que se aplica para beneficios empresariales y que en este concepto, si es un convenio de residencia, tributa donde la empresa es residente. Esto es básicamente lo que le están aumentando a lo que ya había anteriormente. Entonces, también acordémonos que en la reforma del 21, del 30 de noviembre, se dio de baja ya el tema de la devolución automática para los montos que excedían las 400 salarios básicos unificados, sobre el cual tenía que retener. Entonces, como eso estuvo vigente casi la mayoría del año, le están pidiendo si es que usted aplicó este concepto y eso no ha cambiado en absoluto. Y el 16 es para petróleos y el 17 es para minería. Tomando en cuenta los tiempos programados, ya es 21:03, no sé si hay alguna consulta que podamos absolverla, hacerla. Hemos visto los cambios y los aspectos más relevantes que ustedes deben de tener al momento de efectuar sus anexos de informe de cumplimiento tributario. Veo que no hay preguntas. En todo caso, si posteriormente a esta capacitación, ustedes el momento de que empiezan a llenar encuentran alguna inquietud, pues pueden a través del organizador hacer el requerimiento para ver cómo se los puede ayudar y lo puedan realizar de mejor manera. ¿Hay una consulta? Listo. Ok. Dicen, ¿qué Aquí hay una pasa pregunta. si ¿Qué no se pasa si no registra registra? el activo por impuesto diferido por pérdidas tributarias? Si no se registra el activo diferido por impuesto por pérdidas tributarias, lo que te pide la norma es que sí necesariamente tienes que revelarlo. Y lo revelas indicando que no vas a tener posiblemente ganancias fiscales en las cuales las puedas compensar, pero las revelas. ¿Y por qué las revelas? Porque si en algún momento tú tienes algún tema en que te va bien un año, no podrías perder el beneficio tributario, pero estás cumpliendo la norma contable, mi estimado Luis. Bueno, muchas gracias.